Buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a todos. En nuestro segundo encuentro virtual de alguna forma para decirlo, donde en este contexto que estamos viviendo por la cuarentena, por el coronavirus, dada la situación que cada uno está en su casa. ¿Qué tal, Rolando? Esto de alguna forma, como siempre decimos, de lo negativo tenemos que iluminar, de la oscuridad tenemos que tratar de encontrar la luz. Y este es nuestro mensaje principal en nuestros días. Tenemos cosas que a nuestros ojos no son positivas, pero dentro de la oscuridad también tenemos que ver la forma de iluminar. Y todo lo que es la tecnología y todo lo que son las redes sociales y los espacios donde se pueden dar charlas virtuales, realmente es una gran oportunidad para conectarse, para reconectarse con gente que quizás uno presencialmente no tenía esa oportunidad. Me estoy reencontrando con muchos amigos. Así que, bueno, es una alegría poder estar con ustedes. Como siempre digo, me encanta que la gente pueda saludar, que la gente pueda preguntar principalmente. No quiero que esto sea un monólogo, no quiero que esto sea solamente unida, sino quiero que también haya una vuelta de parte de ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por interactuar. Les voy a compartir donde van a poder seguir el texto. Ahí les acabo de compartir. Donde ahí en la página de Chabad pueden ingresar a este link y bajarse el texto del Tania, puntualmente el capítulo 1. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos el lunes pasado. Impresionante, ya pasó una semana, parece una eternidad. Pero simplemente un breve resumen. Vimos la introducción al Tania, vimos que el Alter Rebbe humildemente llama al libro Tania recopilación de enseñanzas, como que él mismo no es el autor de sus pensamientos, sino de que él simplemente recompila y toma de otros autores, pero nosotros sabemos muy bien que el Alter Rebbe basa las enseñanzas del Tania en principalmente las enseñanzas del Baal Shem Tov y de su alumno el Magid de Mezrich. Y todo el Tania nos viene a explicar cómo realmente cercano a cada uno de nosotros, cercano a cada yudí, cercano a cada persona, servir a Dios tanto en su boca, en la palabra, como en la acción, como en el sentimiento. Y esto lo va a explicar en una forma cercana a cada uno de nosotros. Habíamos preguntado ahí, en la introducción al Tania, que realmente es difícil que uno diga, es cercano decir lo que uno tiene que decir. Bueno, es difícil, pero no es imposible. Hacer lo que uno tiene que hacer es difícil, pero no es imposible. Pero finalmente, sentir lo que uno tiene que sentir, obviamente esto es mucho más difícil y la persona tiene que lograr esto por intermedio de diferentes consejos que el Tania nos va a explicar. Y de dos formas, el Alter Rebbe nos dice en la introducción que él nos va a explicar en un camino extenso y también en un camino corto. Y también él dice que nos va a explicar en un camino extenso pero corto. Y ahí habíamos contado el Maise, que cada uno lo puede volver a mirar, no lo voy a repetir, sé que a la gente le gustan los Maises. Lo pueden mirar acá en Facebook y también estamos subiendo nuestros videos a YouTube. Pero bueno, para los que recién entran, nuevamente acabo de publicar de donde pueden seguir lo que voy a leer ahora en el texto. Es muy importante, chicos, es muy importante que puedan seguir el texto desde adentro. Dicen nuestros sabios, Otiot Mahkimot. Otiot Mahkimot, acá tengo uno de mis seguidores más importantes, que es mi papá, obviamente, así que saludos, pa. Está diciendo de que algo muy importante es poder seguir el texto de adentro. Nuestros sabios nos dicen Otiot Mahkimot, la palabra de la Torá, cuando uno la lee de adentro,
del texto nos hace más inteligentes. No es lo mismo cuando una persona escucha algo. Vieron, no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces uno escucha algo, una charla, un shiur, y en el momento lo disfruta muchísimo, después cuando vuelve a casa, ¿y qué escuchaste? Y uno no lo puede repetir. Sin embargo, cuando la persona lo lee de adentro, ya está comprobado hasta científicamente que cuando la persona lee un texto y también lo escucha, entonces esto ingresa en una forma mucho más profunda. También tenemos una de nuestras fans, mi suegra, que acá me está también escuchando y saludando, así que saludos a todos. Entonces, vamos a empezar con el Tania en el capítulo 1. Y el Tania, el capítulo 1, acá yo tengo el texto, cada uno lo puede imprimir o seguir desde la compu o desde el celu. El Tania en el capítulo 1 empieza, en el texto en hebreo, con la palabra Tania, justamente, y por eso cariñosamente el libro se lo llama el libro Tania, aunque originalmente el Alter Rebbe nunca le puso el nombre Tania, sino que el libro se llama Sefer Shel Beinonim o Likutei Amarim, o diferentes nombres, pero los Hasidim lo solemos llamar al libro por cómo comienza este libro. Mi suegro también parece de que me está escuchando, así que saludos a mi suegro. El Tania comienza con las palabras Tania. Tania significa hemos estudiado, pero también si uno agarra la palabra Tania y de alguna forma la reformula y la da vuelta, la palabra Tania es las mismas letras que la palabra Eitan. Eitan significa una fortaleza interior de la Neshama, una fortaleza interior del alma. Y los comentaristas al Tania dicen que el Alter Rebbe eligió justamente la palabra Tania, a pesar de que si uno va a buscar ahí mismo en el Talmud, en el Tratado de Nidá, como vamos a ver ahora, no necesariamente aparece este texto como está citado acá en el libro, sino que hay diferentes versiones. El Alter Rebbe justamente elige esa versión que empieza con la palabra Tania para enseñarnos que hay una fuerza interior dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada yudí, que se llama Eitan. Y esta fuerza es la que viene a romper con ese pensamiento que uno podría llegar a decir que no tiene sentido estudiar la parte profunda de la Torá, el hasidismo, que el Alter Rebbe justamente fue el padre fundador del movimiento hasídico de Chabad. Entonces el Alter Rebbe quiere romper por intermedio de esta fuerza, la fuerza de la Neyamá, la fuerza del Eitan, esta oposición al hasidismo que tan fuerte existía en su época. Entonces, para ir directamente al texto, nuevamente repito, lo pueden bajar de ahí de los comentarios y van a ver donde lo publiqué en el capítulo 1 en la página de Chabad. Entonces dice así: Tania, hemos estudiado. ¿En dónde estudiamos? Y trae la fuente en el Tratado Talmúdico de Nidá, que puntualmente sabemos que Nidá habla sobre las leyes de la impureza femenina que se da en el período de la mujer, pero así como es los textos judaicos que no necesariamente llevan un orden como uno está acostumbrado a estudiar, donde un libro de abogacía obviamente va a hablar sobre derechos, sobre leyes y no va a hablar sobre arquitectura, pero los libros de nuestros sabios no son con este sistema ordenado, sino que quien estudia el Talmud va a encontrar que sí, principalmente el Tratado Talmúdico habla sobre la temática de su propio libro, sobre el título. Sin embargo, también alrededor de eso, obviamente, hay muchos temas, muchas historias y muchas leyes que uno puede aprender. Entonces, en el Tratado Talmúdico de Nidá, en el capítulo 3 puntualmente, se dice lo siguiente: antes de que el judío nazca, antes de que el yudí venga a este mundo, se lo hace jurar exhortándole: sé justo y no seas malvado, rayá. Justo es un tzadik y no seas malvado, un rayá. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres tzadik, considérate como un rayá, considérate como un malvado. Y voy a explicar primero con una breve introducción. Si yo, ahora obviamente no se puede salir a la calle, pero si yo aquí en el 11, donde hay una importante comunidad judía,
saldría y le preguntaría a cualquier yehudí, a un yehudí que estudia Torah, ¿qué es un tzadik? ¿Qué es un rasha? ¿Qué es un beinoní? ¿Qué es una persona justa? ¿Qué es una persona malvada? ¿Qué es una persona intermedia? Seguramente me van a responder la gran mayoría de la gente que un tzadik es una persona obviamente buena, obviamente una persona sobresaliente, pero si yo le preguntaría, ¿pero el tzadik tiene faltas? ¿Tiene errores? Bueno, sí, obviamente, ¿quién no tiene errores? ¿Quién no tiene faltas? Podríamos llegar a decir que un tzadik es una persona que mayoritariamente sus virtudes son más que sus defectos, que sus errores. Y al mismo tiempo, si yo preguntaría qué es un rayá, me dirían que es una persona mala. Entonces le podría llegar a decir, bueno, pero el rayá tiene cosas buenas, seguro. ¿Quién no tiene cosas buenas? Pero el rayá tiene más cosas malas que cosas buenas. ¿Y qué es un beinoní? Una persona intermedia. Eso es lo que popularmente se conoce sobre estos tres títulos o categorías en el comportamiento de la persona. Sin embargo, el Alter Rebbe viene a reformular todo este concepto en el Tanya y nos va a enseñar algo totalmente diferente. Vamos a redefinir qué significa la palabra tzadik, qué significa la palabra beinoní y qué significa la palabra rayá. Pero principalmente, como bien lo dice el título del libro, este libro se llama Sefer Shel Beinonim y a él es quien nos vamos a dedicar y ese es nuestro objetivo. Ser un beinoní, tenemos que entender que es un beinoní. Entonces dice así, volviendo al texto en el Talmud que dice que antes que una persona venga al mundo, antes que un yehudí baje al mundo, se le hace jurar. ¿A quién se le hace jurar? Obviamente el cuerpo de la persona no existe en esas dimensiones espirituales, se le hace jurar al alma. Y se le dice así, jurame que vas a ser un justo, te vas a comportar correctamente y no vas a ser un malvado. Entonces se pregunta con respecto a esto, ¿qué sentido tiene este juramento? ¿Qué sentido tiene hacer jurar al alma antes de venir al mundo que sea un justo? Es como que un padre le haga jurar a su hijo antes de salir a la calle por primera vez cuando todavía es un niño, jurame que te vas a portar bien. ¿Qué le va a responder el chico? Sí, papá, obvio que me va a portar bien, pero ¿acaso el chico conoce los desafíos de la calle? ¿Acaso el chico sabe lo que significa estar en la calle con todos sus desafíos? En absoluto no. Entonces, ¿qué sentido tiene hacerle jurar al chico cuando él no conoce los desafíos de la calle? ¿Qué sentido tiene hacerle jurar al alma? Preguntan, si el alma no conoce los desafíos de este mundo y que nosotros sí los conocemos y que grandes que son, no tiene ningún sentido. El sentido sería que se le haga jurar al alma una vez que está investida en el cuerpo, quizás cuando ya tiene 20, 30 años, ya parte de su vida transitada en este mundo, de repente se abre el techo de la casa de uno, Dios se revela y le dice a uno, haceme un juramento, jurame que te vas a portar correctamente. Entonces uno que ya conoce los desafíos, ahí uno puede jurar y decir, sí, bueno, de ahora en adelante me voy a portar bien aún conociendo los desafíos. Entonces la primera pregunta que tenemos hoy a la noche es, ¿qué sentido esto que el Talmud nos está diciendo, que se le hace jurar al alma antes de venir a este mundo, comportate correctamente, sé un justo y no seas un malvado? Y la segunda parte, fíjense cómo continúa el texto, y aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres un tzadik, considérate como un rayá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos está diciendo acá nuestros sabios en el Talmud? Escucha, si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que sos un tzadik, no te la creas, no escuches lo que la gente te dice, porque la gente no conoce lo que realmente pasa en tu interior. Aun si la gente te dice que sos un tzadik, sabe tu verdad, considérate como un rayá. Les voy a decir que la respuesta a estas preguntas no las vamos a ver ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Las vamos a ver dentro de muchas semanas recién. Pasado el capítulo 30, ahí el Alter Rebbe va a responder. Pero para no dejarlos así con el incógnita, como dicen que había un rabino en Europa, que él hizo que toda su comunidad pase a descreer, pase a perder su fe. Entonces, ¿qué pasó con un rabino? ¿Cómo va a ser que una comunidad pierda su fe? Entonces se dice que este rabino tenía muy buenas preguntas, pero él siempre decía,
Lo voy a responder la próxima semana. Y mientras tanto la gente se queda con la pregunta, y eran preguntas de fe. Entonces no es bueno esto, a pesar de que uno tiene que seguir un orden, pero les voy a dar una primera respuesta. ¿Por qué se le hace jurar al alma antes de venir al mundo y no durante la vida? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué sentido tiene un juramento? ¿Para qué una persona hace un juramento? Si quiere hacer algo, que vaya y que lo haga. Y si realmente no lo va a hacer, ¿qué sentido tiene jurar? La respuesta está en la palabra juramento. En hebreo la palabra juramento se dice mashviim, shvua. Y la palabra mashviim también, si uno la reformula y en vez de leer mashviim, lee la palabra masviim. En vez de shin la lee con sin. Mashviim, masviim significa se le da la fuerza. ¿Qué significa juramento? Juramento es también tomar fuerza. Y esto lo vemos nosotros cuando una persona jura algo. ¿Qué sentido tiene jurar? Cuando una persona jura algo de alguna forma, también ese juramento le da la fuerza que si no lo hubiera hecho no lo tendría. Como una persona que quiere dejar de fumar, por ejemplo, y dice, juro que voy a dejar de fumar. Yo no fumo, gracias a Dios. Una persona dice, juro que voy a dejar de fumar. No entiendo. Si quiere dejar de fumar, que deje. Y si no va a dejar de fumar, ¿qué sentido tiene el juramento? Justamente por intermedio del juramento es que la persona logra tener una fuerza extra, que eso seguro lo va a ayudar a dejar de fumar. Y lo mismo es con el alma. Cuando Dios le hace jurar al alma de que comportate correctamente y no te comportes incorrectamente, sea un tzadik o no seas un rayán, no es simplemente un juramento y un compromiso, es también Dios le está dando la fuerza para que la persona pueda cumplir con este juramento. ¿Y cuándo le da la fuerza? Antes de empezar. ¿Qué sentido tiene que me den la fuerza durante? Dame toda la fuerza antes de empezar. Y eso es lo que sabemos, que el alma antes de venir al mundo viene con todas las fuerzas para superar los desafíos. Entonces dice así el Alter Rebbe. Esto precisa comprenderse. Todo este concepto tenemos que entenderlo, y especialmente la última parte del dicho que dijimos recién, que si aún si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que sos un tzadik, considérate como un rayá. Esto precisa comprenderse. Sigo leyendo en el texto y vuelvo a decir que el texto lo tienen acá en los comentarios y lo voy a volver a compartir para que la gente que recién entra lo pueda leer, y después cuando lo subamos a YouTube también lo voy a compartir ahí mismo en los comentarios. Y aprovecho también esta pequeña pausa que estoy haciendo, si la gente tiene consultas lo puede hacer acá mismo en los comentarios, puede escribir y lo puedo ir respondiendo dentro de mis posibilidades. Entonces continúa el Alter Rebbe y dice así. Alter Rebbe significa el Rebbe, el primer Rebbe, el Rebbe, llamémoslo el Rebbe anciano o el Rebbe viejo, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque los Hasidim lo llamaban así al Rebbe, y especialmente después de fallecido, cuando vinieron otros Rebbeim, otros maestros, entonces lo empezaron a llamar al primer Rebbe de Chabad, el Alter Rebbe, en una forma cariñosa. Entonces dice así, esto precisa comprenderse, porque hemos estudiado lo contrario, si se estudia Talmud, hemos estudiado lo contrario en la Mishnah. Dice la Mishnah así en el Pirkei Avot, no seas malvado en tu propia estimación. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Pirkei Avot? Lo contrario a lo que acabamos de decir en otro lugar del Talmud. El Talmud nos dice, considérate como un malvado. Y en otro lugar en el Talmud nos dice lo contrario, no seas malvado en tu propia estimación. Eso es número uno. Esto es una discusión analítica. Ahora, no solamente por el análisis talmúdico, sino también por la lógica. ¿Qué dice el Alter Rebbe? Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento. ¿Qué va a pasar si una persona hace un balance de su vida o de su día o de su mes y el balance está en rojo y la persona se siente que es un malvado? El balance es un balance negativo. ¿Cómo la persona se va a sentir? ¿Se va a sentir bien o se va a sentir deprimida? Obviamente va a estar triste y deprimido. Y conocemos un dicho del Arizal, el gran cabalista
de hace unos 400 años atrás, en la ciudad de Tzfat, en el norte de Israel. El Arizal dijo, hay dos cosas que no son mitzvah, pero son de alguna forma más importantes que cualquier mitzvah. El Arizal dice así, no hay ningún pecado de estar triste. Sin embargo, dice el Arizal que cuando una persona está triste, eso lo lleva a hacer todos los pecados. Y al revés, dice el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que no hay ninguna mitzvah de estar contento. Sin embargo, cuando uno está contento, eso lo lleva a hacer todas las mitzvot. Acá preguntan qué es Maut. Maut es esencia y también se lo puede traducir como Mahu. Mahu es quién es la persona, quién es su esencia. Entonces, si la persona va a hacer un balance y realmente el balance va a ser negativo, va a estar deprimida. Y cuando la persona está deprimida no puede servir a Dios con alegría. Y nosotros sabemos que una de las bases del judaísmo y especialmente del hasidismo es que nos enseña que la persona tiene que estar alegre. Cuando una persona está alegre puede servir a Dios con alegría. Les voy a contar una historia, ya que a la gente le gustan mucho las historias. Y es una historia que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Ojalá que esto cuando lo escuchemos dentro de unos meses y digamos, qué locura lo que habíamos vivido y ya se terminó. Pero ahora que estamos viendo todo lo que es la pandemia, el coronavirus y el encierro, particularmente aquí en la Argentina y en casi todos los lugares del mundo, hay una historia muy conocida que se está contando mucho en estos días de dos grandes hermanos, Reb Zushe de Anípoli y Reb Elimelech de Lizensk. Particularmente tuve el privilegio de ir a visitar su lugar de descanso en Lizensk, en Polonia, a unos kilómetros entre Varsovia y Cracovia. Hay un pueblito en la mitad de la nada, Lizensk. Cuentan de que una vez, por un motivo, seguramente no habrá sido por una transgresión, había mucho antisemitismo en esa época en Polonia, en Rusia, los metieron presos a los hermanos Reb Elimelech y Reb Zushe. Y los hermanos estaban ahí. Y obviamente, ¿qué hace un yehudí en la cárcel? Un yehudí en la cárcel, obviamente en esa época no existía nada como tenemos hoy en día, celulares, internet y demás. Existía los libros, la tefilá, y eso es lo que tenía uno, o lo que sabía de memoria. Entonces Reb Elimelech y Reb Zushe se pusieron a hacer tefilá, se pusieron a estudiar Torá, pero en la mitad de todo esto, Reb Elimelech lo mira a su hermano y dice, Reb Zushe, tenemos un problema. ¿Qué problema? Acá en la mitad del calabozo hay un lugar donde los presos hacen sus necesidades, un retrete, donde la gente hace sus necesidades. Y por ley judía está prohibido hacer tefilá y estudiar Torá en este lugar. Entonces no podemos estudiar Torá, no podemos hacer tefilá. Y obviamente se empezaron a deprimir. Y estaban tristes. Y alrededor de ellos la gente lo miraba, los otros presos. Pero de repente Reb Zushe le dice a su hermano, espera un segundito. Cuando nosotros hacemos tefilá, cuando nosotros estudiamos Torá, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con alegría, obviamente, porque un yehudí tiene que hacer las cosas con alegría. Y ahora, ¿por qué estamos tristes? Y porque no podemos hacer tefilá, no podemos estudiar Torá. ¿Pero qué? Ahora estamos cumpliendo con la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con la voluntad de Hashem de no hacer tefilá y de no estudiar Torá. Entonces se pusieron a bailar de la alegría. En ese momento, cuando ellos se ponen a bailar, llegaron estos dos judíos, están locos, se ponen a bailar, toda la gente se puso a bailar con ellos. ¿Qué va a hacer otro preso que está aburrido ahí en la cárcel? Se pusieron a bailar, entonces se armó toda una revolución en la cárcel, todos los presos bailados dentro del calabozo, ahí el guardacárcel en la mitad ve, le llama la atención, dice, ¿qué está pasando con estos judíos que están haciendo tanto despelote? Entonces le preguntó ahí un preso, entonces el preso le dice, no, estos judíos cuando vieron ahí el retrete, se pusieron contentos, se pusieron a bailar. Entonces el guardiacárcel, que era un gran antisemita, dice, ahora yo les voy a dar una lección. Entra a la cárcel y saca el retrete y le dice, ahora no van a poder bailar. Entonces Reb Zushe lo mira a Reb Elimelech, a su hermano, y le dice,
ahora podemos hacer tefilá y lo podemos hacer con alegría. Y se ponen a bailar otra vez. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que siempre lo que uno hace, lo tiene que hacer con alegría. Sin embargo, el Tanya nos dice aparentemente lo contrario. Si una persona tiene que hacer un balance, el balance tiene que ser, no te la creas, no te creas un tzadik, sabe que sos un rayá. Entonces, la pregunta surge acá, más allá de la contradicción talmúdica, es ¿cómo puede ser que la persona, su balance sea negativo y esto haga que la persona esté triste? Dios no lo permita. Cuando una persona está triste, entonces la persona no puede servir a Dios con alegría. Sin embargo, el Alter Rebbe trae una aparente solución. Dice así, bueno, pero quizás la persona no le importa. Dice, soy un rayá, soy un malvado, no me importa. Entonces, sigo así en la mía. Entonces dice el Alter Rebbe, mientras que su corazón no estará para nada apenado por esta autoevaluación de sentirse un rayá, puede llegar a la irreverencia. Dios no lo permita. Si la persona dice, soy un rayá y no me importa, es como cuando una persona dice, no me importa estar mal, entonces piedra libre, voy a seguir en este mal camino. Y obviamente esto lo puede llegar a la irreverencia, a perder el respeto a Dios. Dios no lo permita. Entonces nos queda la pregunta, estamos aparentemente atrapados. Por un lado nos dicen, considérate un rayá, y por otro lado nos dicen, no te consideres un rayá. Entonces el Alter Rebbe continúa y dice así, sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de tzadik y rayá. Antes de poder responder si nos tenemos que considerar un tzadik o un rayá, tenemos que reformular qué es realmente un tzadik y qué es un rayá. Pero obviamente este tema lo vamos a dejar para nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, la semana que viene, en este mismo espacio, el lunes a las 9 de la noche, hora de Argentina, y después lo van a poder seguir en las diferentes redes, acá por Facebook o por YouTube. Así que muy buenas noches a todos, nos estamos encontrando pronto, si Dios quiere, y que Dios quiera que en el próximo encuentro podamos festejar juntos con Mashiach y que se acabe esta pandemia inmediatamente. Muy buenas noches.